La letra escarlata, de Nathaniel Hawthorne. Capítulo 23. La revelación de la letra escarlata. La elocuente voz que encumbró hasta las nubes las almas de la congregación que escuchaba por fin cesó. Hubo un momento de silencio, tan profundo como el que sigue a los pronunciamientos de los oráculos. Luego hubo un murmullo y un tumulto apenas ahogado, como si los que escuchaban, liberados de pronto del embrujo que los había transportado a la mente de otro ser, volvieran a sí mismos, todavía embargados de asombro. Después la multitud comenzó a salir de la iglesia. Ahora que había llegado el fin, necesitaban otro aire, más adecuado para nutrir la grosera vida diaria en la cual habían vuelto a caer, que aquella atmósfera que el predicador había convertido en palabras de fuego y cargado con la potencia de su pensamiento. Al aire libre, la congregación, admirada por la prédica del pastor, irrumpió en comentarios. La calle y la plaza del mercado enteras parecían hablar, de un extremo a otro, alabando al ministro. Muchos de los que lo habían escuchado no podían quedarse tranquilos hasta haber contado a otros lo que éstos sabían mejor que ellos. Según el testimonio de todos, jamás hombre alguno había hablado con un espíritu tan sabio, tan sagrado, tan alto como el del pastor aquel día, ni jamás la inspiración había animado otros labios mortales con más lucidez que en esa ocasión. Era casi como si se pudiera ver la inspiración descendiendo sobre él y poseyéndolo, haciéndolo ir más allá del discurso escrito que tenía ante sí y llenándolo de ideas que con seguridad eran tan prodigiosas para él mismo como para su auditorio. Su tema fue el de las relaciones de Dios con las comunidades humanas, con referencia especial a esta Nueva Inglaterra que estaban plantando ahí, en tierras ignotas. Y, al acercarse al fin de su sermón, un espíritu profético se posesionó de él, obligándolo a proseguir con la misma fuerza con que fueron obligados los antiguos profetas de Israel, pero con la diferencia de que, mientras los videntes judíos habían profetizado ruina y catástrofes para su pueblo, la misión del reverendo Dimmesdale fue proclamar un alto y glorioso destino para los recién congregados hombres de Dios. Pero durante todo el acto y toda la prédica se había sentido una profunda nota de patetismo que no podía ser interpretada más que como la tristeza natural de alguien cuyo destino es morir pronto. Sí, el ministro a quien tanto amaban y que los amaba tanto a ellos, que solo podía desprenderse de su alma con una exhalación, estaba destinado a una muerte temprana, y pronto los dejaría solos con sus llantos. La idea de su paso transitorio por este mundo subrayó el efecto que el predicador había producido. Era como si un ángel, de paso hacia el cielo, hubiese mostrado sus alas deslumbrantes al pueblo, produciendo una sombra además de un esplendor, y, sacudiéndolas, hubiera rociado a la congregación con verdades de oro. Para el reverendo Dimmesdale había llegado ese momento, como suele llegar a la mayor parte de los hombres en sus distintas profesiones, aunque es un momento que rara vez se reconoce como tal hasta que ha quedado atrás, en que la vida es más brillante y triunfal que en ninguna época anterior y ninguna época futura. En este momento se encontraba en la posición más orgullosamente eminente a la cual la cultura, la inteligencia y la elocuencia, unidas a una reputación de la más inmaculada santidad, podían elevar a un clérigo en los primeros días de Nueva Inglaterra, cuando esa profesión misma era ya un alto pedestal. En esa posición se hallaba él cuando, al terminar el sermón del día de las elecciones, apoyó su frente sobre los cojines del púlpito. Mientras tanto, Hester Prynne se encontraba junto al cadalso y con la letra escarlata quemándole el pecho. Se escuchó de nuevo el estruendo de la música y, con paso rítmico, la escolta militar salió de la iglesia. La procesión debía dirigirse entonces al ayuntamiento, donde un solemne banquete completaría las ceremonias del día. De nuevo, la fila de venerables y majestuosos patriarcas se desplazó a lo largo del amplio camino abierto entre la multitud, que se retiró reverentemente a ambos lados, mientras el gobernador y los magistrados, los hombres sabios y ancianos, los santos clérigos, cuanto había entre la población de famoso y eminente, avanzó en pos de ellos. Cuando estaban casi en el centro de la plaza del mercado, se elevó un grito.
Este grito, aunque sin duda adquirió fuerza y volumen gracias a la pueril lealtad con que en esa época se recompensaba a los gobernantes, se experimentó como un irrefrenable estallido del entusiasmo, encendido en la concurrencia por el alto grado de elocuencia que todavía reverberaba en sus oídos. Cada uno sintió el impulso dentro de sí mismo e inmediatamente lo transmitió a su vecino. Dentro de la iglesia casi no había podido ser reprimido. Ahora, bajo el cielo abierto, surgió hasta el cenit. Habían suficientes seres humanos, muchos de ellos de entusiastas sentimientos, para producir ese sonido, más impresionante que las notas de un órgano o del trueno, más que el rugido del mar. Esa poderosa influencia de muchas voces unidas en una sola voz por el impulso universal hacia un solo corazón de muchos. Jamás había surgido del suelo de Nueva Inglaterra un grito parecido. Jamás, en tierras de Nueva Inglaterra, una congregación había cubierto de tantos honores a un predicador. ¿Qué sentía él? ¿No se vislumbraban las partículas brillantes de una aureola alrededor de su cabeza? Hecho tan etéreo por el espíritu, en su cima de su apoteosis, ¿era verdad que, en la procesión, sus pasos realmente pisaban la tierra? Mientras avanzaban las filas de los militantes y magistrados, todas las miradas se tornaron hacia el ministro. El grito se transformó en un murmullo, mientras una porción de la multitud, después de otra, lograba mirarlo. Cuán débil y pálido se le veía en medio de su triunfo. La energía, o, digamos, la inspiración que lo había mantenido firme hacia terminar el mensaje divino, que le aportó desde el cielo su propia fuerza, fue retirada ahora, cuando con tanta fe había cumplido su cometido. El resplandor que acababan de ver ardiendo en sus mejillas se había apagado bajo las cenizas como una llama sin esperanza de volver a surgir. Apenas parecía el rostro de un ser vivo, tan mortal era su palidez. Casi no parecía contener vida a aquel que marchaba tambaleándose por el sendero, y sin embargo seguía sin caerse. Uno de los clérigos, el venerable John Wilson, al darse cuenta del estado en que quedó el joven Dimmesdale, después de haberse retirado la marea de su inteligencia y su sensibilidad, se acercó rápidamente a él para ofrecerle ayuda. Trémulo, el ministro rechazó con firmeza el ofrecimiento. Avanzaba aún, si es que se puede llamar así a sus movimientos, pero más parecían estos los endebles pasos de un niño que ve unos brazos estirados tentándole a que avance. Y ahora, a pesar de que sus últimos pasos eran imperceptibles, había llegado junto al patíbulo de triste recuerdo, ennegrecido por el tiempo, donde hacía tantos años Hester Prynne se había enfrentado con la ignominiosa mirada del mundo. Y ahora estaba ahí Hester con la pequeña Pearl de la mano. Ahí se detuvo el ministro, aunque la banda todavía tocaba la solemne, aunque regocijada marcha que impulsaba la procesión. Parecía indicarle que avanzara hacia el festival, pero ahí se detuvo el ministro. Bellingham lo había estado observando ansiosamente durante los últimos minutos. Entonces, dejando su sitio en la procesión, se dirigió hacia él para ayudarlo, ya que, por el aspecto de Arthur Dimmesdale, no se podía pensar sino que estaba a punto de caer. Pero algo en la expresión del pastor advirtió al magistrado que no se acercara, aunque éste no era de la clase de hombres que obedecen fácilmente las vagas sensaciones que se transmiten de un espíritu a otro. La multitud, mientras tanto, observaba perpleja y asombrada. Para ellos, la debilidad física, terrenal, del ministro no era más que otra fase de su fuerza espiritual y celestial, y no les habría parecido un milagro excesivo si hubieran presenciado su ascensión, viéndolo hacerse cada vez más pequeño, pero más brillante al alejarse, confundiéndose por último con la luz del cielo. Se volvió hacia el patíbulo y estiró los brazos. «Hester», dijo, ven aquí, mi pequeña Pearl». Las contempló con una mirada llena de temor, pero con algo así como una ternura extrañamente triunfante en su expresión. La niña, con uno de esos movimientos como de pájaro que la caracterizaban, voló hacia él y abrazó sus piernas. Hester Prynne, lentamente, como impelida por un sino inevitable que doblegaba su voluntad, también se acercó, pero se detuvo antes de llegar a él.
En ese mismo instante, el viejo Roger Chillingworth se acercó por entre la multitud, o quizás, ya que se le veía tan oscuro, perturbado y siniestro, pareció surgir de las regiones infernales para obligar a su víctima a llevar a cabo lo que él se había propuesto. El viejo se adelantó y tomó al ministro del brazo. Señora, deténgase. ¿Y qué pretende hacer? Preguntó. Que alejen a esa mujer, que le quiten a la niña. Todo irá bien. No manche su reputación inmaculada para morir cubierto de deshonra. Todavía puedo salvarlo. ¿Quiere acaso desacreditar su sagrada profesión? Ah, tentador. Has llegado demasiado tarde, replicó el ministro, enfrentando la mirada de sus ojos con los suyos, temerosos pero firmes. Ya no tienes el poder que antes tenías. Con la ayuda de Dios, me escaparé de ti. De nuevo, adelantó su mano hacia la mujer de la letra escarlata. Hester Prynne, exclamó con penetrante fervor. en su nombre, en nombre de aquel que es tan terrible y tan misericordioso, y que en este momento final me concede la gracia de hacer lo que para mi vergüenza no hice hace 7 años. Aproxímate ahora y une tu fuerza a la mía. Tu fuerza, Hester, pero que la guíe la voluntad que Dios me ha dado. Ese pobre anciano traicionado quiere oponerse a ello con todo su poder, con su poder y el poder del demonio. Ven, Hester, ven. Ayúdame a subir al cadalso. La multitud temblaba. Los hombres de rango y dignidad que estaban más cerca del clérigo se quedaron tan sorprendidos ante lo que sus atónitos ojos veían, incapaces de aceptar la explicación más obvia que se ofrecía, ni de imaginar ninguna otra, que se quedaron estáticos y silenciosos ante el juicio que la providencia estaba a punto de efectuar. Vieron al ministro, apoyado en el hombro de Hester y ayudado por el brazo de la mujer que lo rodeaba, mientras se acercaba al patíbulo y subía sus peldaños, manteniendo en la suya la pequeña mano de la niña nacida del pecado. El viejo Roger Chillingworth lo seguía como alguien íntimamente relacionado con el drama de culpa y de sufrimiento en el cual todos habían sido actores, lo que les daba derecho a presenciar la última escena. Aunque hubieras buscado por todo el mundo, dijo Chillingworth, fijando al clérigo con su sombría mirada, no habrías podido encontrar un lugar más apropiado, por lo encumbrado y por lo vil, para escaparte de mí. Doy gracias a él, que me ha conducido hasta aquí, respondió el ministro. Sin embargo, tembló al volverse hacia Hester con una expresión de duda y perplejidad en sus ojos, que no desmentía la ligera sonrisa de sus labios. ¿No es mejor esto?, preguntó él, que todo lo que soñábamos en el bosque. No lo sé, respondió ella rápidamente. ¿Mejor? Sí, si ambos morimos y la pequeña Pearl muere con nosotros. Por ti y por Pearl, que se cumple el deseo de Dios, dijo el clérigo. Y Dios es misericordioso. Déjame hacer ahora su voluntad. La veo claramente ante mis ojos. Porque, Hester, voy a morir, de modo que permíteme apresurarme para tener el tiempo necesario de asumir mi culpa. En parte sostenido por Hester Prynne y con una de las manitas de Pearl en las suyas, el reverendo Dimmesdale se volvió hacia los dignos y venerables gobernantes, hacia los ministros que eran sus hermanos, hacia la multitud, cuyo gran corazón estaba completamente apabullado y, sin embargo, lleno de acongojada simpatía, como si supiera que alguna profunda enseñanza de la vida, que, a pesar de estar llena de pecado, lo está también de dolor y arrepentimiento, estuviese a punto de serles revelada. El sol acababa de cruzar el meridiano y brillaba sobre el clérigo, dando una luz especial a su figura en el momento de presentar su culpa ante el tribunal de la justicia divina. «Gente de Nueva Inglaterra», exclamó con una voz que surgió por sobre todos ellos, alta, solemne, majestuosa y, sin embargo, temblorosa, como a punto de quebrarse en un grito que parecía emerger desde las profundidades del arrepentimiento y el dolor. «Vosotros que me habéis amado, vosotros que me habéis creído un santo, miradme aquí, el más grande pecador del mundo. Por fin, heme aquí, en el mismo sitio donde, hace 7 años, yo debía haber tomado mi puesto junto a esta mujer, cuyo brazo me ha ayudado más que mis propias escasas fuerzas para subir,
y que en este momento me impiden caer para revolcar mi rostro de vergüenza en el suelo. Ah, la letra escarlata que Hester lleva sobre su pecho. Todos habéis temblado ante ella. Donde quiera que haya encaminado sus pasos, donde quiera que, bajo tan miserable carga, haya ido en busca de tranquilidad, ha lanzado una cárdena luz alrededor de ella. Pero en medio de vosotros había alguien escondido, uno cuya marca de infamia no os ha hecho temblar. Pareció que, llegado a este punto, el ministro iba a dejar el resto de sus secretos sin revelar, pero luchó contra la debilidad de su cuerpo y, más aún, contra el miedo de su corazón, que podían de un instante a otro dominarlo. Se desprendió de toda ayuda y, dando un paso, avanzó hasta quedar delante de la mujer y la niña. Él llevaba la marca, continuó con fiereza. Tan decidido estaba a decir toda la verdad. Los ojos de Dios la vieron. Los ángeles siempre la señalaban. El demonio la conocía y la quemaba continuamente con la punta de su dedo ardiente. Pero el portador de la marca se escondió astutamente de los hombres y anduvo entre vosotros, luciendo la máscara de un espíritu purísimo, conturbado ante los pecados del mundo, aparentando echar de menos sus pares angelicales. Ahora, a la hora de la muerte, se atreve a pararse frente a vosotros. Os piden miréis de nuevo la letra escarlata de Hester. Os dice que, con todo su horror misterioso, es apenas una sombra de lo que él lleva sobre su propio corazón, y que el estigma rojo no es más que el modelo de aquel que ha quemado lo más profundo de su corazón. ¿Hay alguien aquí que desee poner en cuestión el juicio de Dios sobre un pecador? Mirad, he aquí un terrible testimonio de lo que digo. Con un movimiento convulsivo, arrancó de su pecho la banda del ministro. El secreto fue revelado. Por un instante las miradas de la multitud, paralizada por el horror, se concentraron en el espantoso milagro, mientras el ministro permanecía plantado ahí, con el rubor del triunfo ardiendo en su rostro, como uno que, en una crisis de la más penosa agonía, ha ganado una victoria. Luego cayó sobre el patíbulo. Hester logró levantarlo un poco y le sostuvo la cabeza contra su pecho. El viejo Roger Chillingworth se arrodilló junto a él con una expresión tan vacía, opaca, que parecía haberse agotado su vida. «Te has escapado de mí», repitió más de una vez. «Te has escapado de mí». «Que Dios te perdone», dijo el ministro. «Tú también has pecado». Apartó su mirada del viejo y la fijó en la mujer y la niña. «Mi pequeña Pearl», murmuró débilmente, y su rostro se iluminó con una dulce y suave sonrisa, como la de un espíritu que se estaba hundiendo en el más profundo reposo. Ahora que se había descargado de su culpa, parecía que quisiese juguetear con la niña. «Mi amada Pearl, ¿quieres darme un beso? No quisiste hacerlo allá, en el bosque. ¿Quieres hacerlo ahora?» Pearl besó sus labios. El encanto se rompió. La gran escena de dolor, en la cual la niña duende tenía un papel, había hecho que se despertaran todas sus simpatías, y sus lágrimas, que caían sobre la mejilla de su padre, eran como una promesa de que crecería entre el júbilo y la tristeza humanas, no siempre dando una batalla contra el mundo, sino como una mujer plenamente en su medio. En relación con su madre, su papel como mensajero portador de angustia había terminado. «Hester», dijo el clérigo. «Adiós». «¿Ya no nos veremos más?», preguntó ella, inclinándose hasta que sus rostros estuvieron juntos. «¿No gozaremos unidos nuestra vida inmortal? Estoy segura de que hemos pagado el precio de la libertad, el uno con el dolor del otro. Tú miras hacia allá, hacia la eternidad, con tus brillantes ojos moribundos. Dime entonces lo que ves». «Calla, Hester, calla», dijo él con trémula solemnidad. «La ley que rompimos, el pecado que aquí se ha revelado, que queden solo estas cosas en tu pensamiento. Temo, quizás cuando nos olvidamos de nuestro Dios, cuando violamos nuestro respeto, el de cada uno por el alma del otro. Desde entonces mismo, fue en vano que tuviésemos la esperanza de encontrarnos en el más allá, efectuando una reunión eterna y pura. Dios lo sabe, pero Él es misericordioso. Ha probado su misericordia, más que nada, en mis aflicciones, dándome este tormento ardiente para llevarlo en mi pecho.
enviando a aquel oscuro y terrible hombre para mantener mi llaga siempre abierta y viva, trayéndome aquí para morir esta muerte de ignominia triunfal ante el pueblo. Si me hubiese faltado alguna de estas agonías, habría estado perdido para siempre. Loado sea su nombre, que se haga su voluntad. Adiós. El ministro emitió la última palabra con su último suspiro. La multitud, silenciosa hasta entonces, prorrumpió en voces de asombro y perplejidad que aún no podían formularse salvo en este murmullo que surgió pesado sobre la multitud en cuanto el espíritu del clérigo abandonó su cuerpo.